a tu trono de gracia. ¿Cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite estar aquí con ustedes, sirviendo a Dios y sirviendo a su iglesia. Para nosotros es una bendición de parte de Dios cuando nos permite venir aquí a la iglesia del Señor Jesucristo y servirles. Y yo le doy gracias a Dios porque nos presta vida y eso nos va ayudando mucho. Bien, vamos a pasar al tiempo de la palabra, por favor. Esta enseñanza lleva por título el testimonio que refleja el poder y la gracia de Dios. Estamos por ahí, ¿verdad? Con el título. Por acá va a aparecer en pantalla ahorita. Y bueno, por favor vayan abriendo sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 32 y 33. Dice así: este libro lo escribió el doctor y evangelista Lucas, el que escribió también el Evangelio de Lucas. Él escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Entonces, él fue doctor y evangelista. Y él está aquí escribiendo, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos, ¿qué dice? Ellos. Bueno, quiero decirles que ya estamos llegando casi al final de este capítulo 4 del libro de los Hechos. Y encontramos estos versículos o estos textos que nos enseñan un poco más acerca de cómo fue la vida cristiana normal, hermanos, de los primeros cristianos en la primera iglesia del primer siglo. Y a pesar de que las amenazas hacia la iglesia habían sido muy claras, recuerden que se levantaron los fariseos, los del Sanedrín contra Pedro, ¿sí o no? Y los que estaban ahí, Juan y todos los discípulos, porque ellos andaban predicando la resurrección de Cristo y los encarcelaron y los mandaron a que no hablaran en el nombre de ¿quién? ¿Y qué dijeron ellos? Es necesario obedecer primero ¿a quién? Antes que a los hombres, ¿no? Entonces, ahí eso es bien importante, que vean la persecución que estaba teniendo la iglesia. Eran amenazas hacia la iglesia, porque habían sido muy claras estas amenazas. Y la iglesia, en vez de retroceder, quiero decirles que pues la iglesia siguió creciendo, amados hermanos. Siguió avanzando y pronto la multitud cristiana comenzó a interactuar, a tener comunión, a velar unos por otros. Se enteraban de un problema que hacía la iglesia. Vamos a orar. En la semana nos enteramos de una situación urgente y difícil delante del Señor, de una hermana de aquí de la congregación, y le digo a mi esposa: vamos a doblar nuestras rodillas, no tenemos otra opción. Y ahora que platicamos con ella el día de ayer, que estuvimos platicando, vimos cómo el poder y la gracia de Dios sobre su vida manifestándose. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Damos gracias a Dios porque está manifestando su poder y su gracia en la iglesia. De los que están buscando tener comunión con el Señor, se manifiesta la gracia de Dios. Dios es bueno, amados hermanos. Y de esa manera, a través de las adversidades, Dios lleva a crecer, a madurar. Crecer me refiero a madurez espiritual. ¿Sí? Ser más santos, ser más justos, ser más íntegros. A eso me refiero. Y de esa manera Dios lleva a crecer a la iglesia, a ser más adoradores, más tiempo de oración con el Señor, más tiempo de lectura de la palabra para obedecer al Señor. Entonces la comunidad empezó a tener esa situación y oraban unos por otros, a tal punto que se estableció una comunidad también hasta de bienes materiales compartidos. Y ahora veremos cómo esta comunidad se caracteriza por tener una verdadera comunión los unos con quién, hermanos. ¿Cuáles son las características? Una iglesia se debe distinguir porque hay comunión entre los hermanos. Y aquí lo vamos a aprender esta tarde. Así como testificaban el mensaje del Evangelio con todo poder y con abundante gracia sobre la vida de ellos. Así testificaban el poder del Evangelio. Y como primer punto vamos a estudiar, pónganle ahí, una comunidad unida en una sola fe. Una comunidad unida en una sola fe. Hechos 4:32. Dice así:
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué encontramos en este texto o en este versículo? Fíjense, una característica que define a la iglesia, y es que era una comunidad cristiana unida en una sola fe. Se estaban uniendo, trabajaban por unirse en una sola fe. Y este versículo se compone de dos partes. La primera parte describe, fíjate, hace la descripción de cómo era la multitud que había creído. ¿Cómo eran ellos? Ahí lo dice. Y la multitud de los que habían creído eran de un, ¿qué dice? Y una alma. ¿Sabes que está hablando de su ser interior? El corazón para Dios son los pensamientos, deseos y voluntad. ¿Y en dónde se encuentra todo eso? En el alma. Cuando tú estudias la palabra alma, te vas a dar cuenta, el psique. Y ahí se encuentra. Entonces, ¿qué nos está dando a entender esta frase? Que los miembros de la comunidad cristiana estaban unidos en sus pensamientos, en sus sentimientos y en sus acciones. Eran de un mismo pensar y de un mismo sentir. Así era la iglesia de Cristo. Aunque nadie diga amén. Es que por eso les pregunto, ¿no? Aunque nadie diga amén. No, amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así debemos de ser la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, es decir que eran ellos de un mismo pensar y un mismo sentir, porque estaban de acuerdo en sus objetivos. ¿Cuál era el objetivo principal de la iglesia? ¿O cuál es el objetivo principal de la iglesia? Romanos 8:29 lo deja ver bien claro. No le andemos buscando ideas. No, es que el objetivo principal de la iglesia es evangelizar. El objetivo principal son algunos objetivos del principal objetivo. Romanos 8:29, por favor. Permítanme, déjenme, voy para allá con ustedes. El apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia de Roma y le está diciendo claramente, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Mira, esta es una predestinación bíblica. ¿Sí? La predestinación bíblica, nosotros creemos en la predestinación bíblica y dice que somos predestinados, dice, a los que antes conoció. Yo ya les he explicado que cuando una persona conoce a Dios es cuando tiene un nacer de nuevo. Ahí conoces a Dios. Yo recuerdo que antes de Cristo, dice el pastor Chuy, ¿no? Nuestro pastor. O sea, antes de no nacer de nuevo, yo no tenía una relación con Dios porque andaba muerto en mis delitos y en mis... Hasta que el Señor utilizó las circunstancias y algunas personas que son hijas de Dios o hijos de Dios, y me empezaron a predicar el evangelio, y entonces me vinieron las consecuencias de mis malas decisiones. Ahora sí que mi pecado me alcanzó, hermanos, como dice la Biblia, y choqué, me accidenté. Cuando estaba ahí en la delegación, entendí, me volví en sí como el hijo pródigo. Ya entendí que he pecado contra el cielo y contra ti, y aquí está mi vida, estoy dispuesto a seguirte, pero sácame de todo esto, por favor. No de la cárcel, sino de la cárcel en la que vivía adentro, porque empezaba a sentir el peso de mi pecado. Y le di una respuesta de arrepentimiento, y cuando llegué a la congregación me llevaron a poner mi fe en Cristo Jesús para nacer de nuevo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por su salvación? Y ahí conocí al Señor. Una noche un día escuchando la predicación en mi casa, había un predicador puesto, yo lo puse en internet, no sé ni quién era, pero estaba predicando sobre el arrepentimiento. Y las palabras se penetraron fuertemente en mi corazón, que yo escuchaba que decía, tú no has pecado contra la persona primeramente, has pecado contra Dios, lo has ofendido, lo has lastimado, y tienes que estar a cuentas con Él. Dejé lo que estaba haciendo, corrí a mi cuarto y me quebranté. El Espíritu Santo redarguyéndome de pecado, mostrándome mi injusticia con la justicia de su palabra y hablándome del juicio, que si no me arrepentía y si yo llegara a morir, iba a ir ¿a dónde? Decía un brother en la semana, decía, a la planta baja, pastor. Le digo, no, pues ahí no voy. Gracias a Dios, ya me libró. Vamos para planta alta. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te subas al elevador espiritual, ¡ting! Planta alta. ¿Sí me explico? Nada de sótano ni planta baja, por favor. Y entendí. Y ahí conocí al Señor en mi casa. Nací de nuevo. Empecé a tener una relación con Dios. Tuve hambre de la palabra. Busqué congregarme. Inmediatamente que busqué congregarme, tenía el deseo de servir. Yo no sabía doctrina. Mas, sin en cambio, yo me dejé guiar por el Espíritu Santo que me iba llevando y me iba instruyendo.
Dios pone el querer como el hacer por su buena, ¿qué dice? Voluntad. Sí, sí leen la Biblia, ¿eh? Y entonces, ¿qué sucede? Ahí conoció al Señor. Porque dice, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para ser salvos o para ser condenados? ¿Qué dice el texto? Aquí entra lo que llamó el pastor Javier Eguiluz en el tiempo de orador invitado el día viernes. Los que se conectaron saben de lo que les estoy hablando. Él habló de las disciplinas espirituales. Y dentro de la disciplina espiritual está la disciplina. Hay dos tipos de prácticas de disciplina espiritual: la personal y la interpersonal. La personal es tu tiempo de comunión con Dios, de oración, de estudio de la palabra, tu tiempo de adoración al Señor, de ayuno, de practicar esa disciplina para que te fortalezcas espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así debemos de estar fuertes en el espíritu. Y eso te va a llevar a practicar las interpersonales. Vienes a la iglesia, sirves, al mismo tiempo que sirves también te metes a los estudios. ¿Sí me explico? Estás fortaleciéndote en el gimnasio espiritual. Y ¿sabes? Estás siendo formado a la imagen de ¿quién? ¿Cuántos quieren ser a la imagen de Cristo? Dios lo está haciendo, te está formando, pero como decía el Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la piedad, en la palabra. También la palabra produce una vida de piedad. Ejercítate. Por eso se dan cuenta cómo Dios en su misericordia y en su amor y en su gracia te ha puesto instituto bíblico, te ha puesto discipulado básico, te ha puesto tiempo de oración en esta casa de oración Plenitud de Gracia. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor por lo que Él está haciendo? Gracias, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en esta iglesia. Está formando esta iglesia al carácter y a la imagen de su Hijo. Pero ¿con quiénes? ¿Con los que se están dejando qué? Sí. Eso es ser de un mismo pensar y de un mismo sentir. Y estar de acuerdo en un objetivo. Ese es el objetivo principal de la iglesia. Ser formados a la imagen y al carácter de Jesucristo. Y de ahí Dios te va a ir hablando. Y vamos a trabajar juntos para alcanzarlos. ¿Cuántos dicen amén? Levanten su mano los que están dispuestos. ¿Tú estás dispuesto a trabajar junto con Dios en esta su iglesia para alcanzar el carácter de Cristo? Amén. Gloria a Dios por tu vida. Te vas a esforzar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para disciplinar tu vida espiritual. Yo sé que lo que tú acabas de hacer ahorita, estás haciendo un compromiso con Dios. Dios no toma en poco tus palabras que salen de tu corazón cuando le dices, amén, Señor, estoy dispuesto a esforzarme aquí en esta iglesia donde tú me has puesto. O si el Señor te ha puesto en otra iglesia, no hay problema. ¿Sí? Somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Digo, que sea una iglesia de sana doctrina, por favor. ¿Sí? Porque yo platicaba con el pastor, con uno de mis pastores de autoridad, y me decía, si una familia de la iglesia se va de la iglesia, pues que se vaya a un lugar de sana doctrina, no uno de falsa doctrina. Para que crezca, madure. Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo con lo que lo que nos está diciendo ahorita el libro de los Hechos? Lucas, no Pablo. Bueno. Lucas nos está enseñando verdaderamente qué significa ser de un corazón y un alma, ser de un mismo pensar y un mismo sentir. Pero también el apóstol Pablo era de un mismo pensar y un mismo sentir. Y Pablo animaba a los hermanos de Casa de Oración Plenitud de Gracia, de Éfeso. Ya me vine hasta para acá. De Éfeso. A dejarse perfeccionar para llegar a la unidad de la fe. Miren, ahí viene cómo vamos a llegar a la unidad todos los que estamos aquí. Efesios 4:11, por favor. Dice así. Voy avanzando con la lectura de los textos. Efesios 4:11. Y Él mismo, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los establece o los constituye Dios en su reino? Esto se llama dones ministeriales. Aquí en Efesios 4:11, dones ministeriales. ¿Sí? Entonces, ¿para qué los constituye? ¿Cuál es el fin? A fin de perfeccionar. Perfeccionar aquí habla de madurar a los santos para la obra del
Ministerio significa servicio. Te va a madurar para que sirvas a Dios y a su iglesia y a tu familia en casa. ¿Cuántos saben que el servicio empieza en casa? Ahí empieza el servicio, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Ahí empieza, y luego en el trabajo, y luego en la sociedad, y aquí en la iglesia. Entonces, dice el verso 13, hasta que todos lleguemos, ahí viene, miren la clave, unidad de la fe. Y después dice, del conocimiento de ¿quién? A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué nos está enseñando el apóstol Pablo? Que la labor, fíjense bien, de nosotros los ministros, los pastores, los evangelistas, los profetas, siervos de Dios, ¿sí? Es instruir y capacitar y adiestrar y hacer madurar con la palabra de Dios a los cristianos de casa de oración plenitud de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si cuando el Señor te está llamando, no te le eches a correr. Si te está llamando al instituto bíblico, pues órale, éntrale, no te va a poner una carga más allá de la que no puedas soportar, dice Pablo a los Corintios. Juntamente con la carga te va a dar la salida, ¿no? Te va a dar sabiduría para que acomodes tus tiempos, tomes tus clases y vayas creciendo en la gracia del Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y lleguemos a la unidad de la fe, pero, ahí viene el pero, la responsabilidad del cristiano es comprometerse con Dios en ser discipulado. Esa es la responsabilidad de nosotros los cristianos. Yo sigo siendo una oveja delante de Dios. Saben que yo me sigo discipulando todos los lunes en las reuniones de pastores y de líderes, nos discipulamos, y de hecho dentro de 15 días Dios nos mandó llamar a Guadalajara porque va a haber un congreso para puros pastores y líderes. Y tenemos que estar ahí. O sea, yo tengo que seguirme discipulando, quiero crecer al carácter de Cristo. Hay áreas en mi vida que necesitan ser formadas a la imagen del Señor Jesucristo. Y pastor, yo te puedo decir, ¿y cómo le hace pastor? Dios provee. ¿Cuántos dicen amén? Fe. Yo me pongo a orar, Señor, por favor, provéeme para mis gastos económicos, mis gastos alimenticios, los de mi esposa, Señor. Provéenos el hospedaje, el tiempo que vamos a estar allá, Señor. Sabemos que vamos como a un quirófano. Vas a operar nuestro corazón, lo vas a abrir, lo vas a sanar de algunas cosas también que como pastores traemos. Pero seguimos perseverando, hermanos. Seguimos discipulándonos. Unidad de la fe, dice ahí Pablo. ¿A qué se refiere? Se refiere a las verdades del Evangelio. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que debemos de capacitarnos en la palabra de Dios hasta que todos lleguemos a la unidad de las verdades ¿de qué? Del Evangelio. Si el Evangelio dice en Efesios 4:25, desechen la mentira y hablen verdad los unos con los otros, ¿qué debemos de hacer? ¿Y por qué no lo hacemos? Sí, es ahí donde debemos determinarnos. Basta ya. A partir de hoy le voy a hablar la verdad a Dios para que cuando me pase alguna circunstancia y yo me equivoqué y aunque me dé miedo y vergüenza, yo hable la verdad quien me pregunte acerca de la situación. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí estamos trabajando en la unidad de ¿qué? De las verdades del Evangelio. Y sabes que hay iglesias que reflejan el carácter de Cristo y hay iglesias que reflejan el carácter carnal de su naturaleza. Porque vas a la iglesia y estás un mes, 2 meses ahí y te enteras luego de chismes, murmuraciones, pleitos, celos, de todo se ve y casi no se habla de esto. Pero cuando llegas a una iglesia donde se está formando el carácter de Cristo, se habla más de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo quiero que esta iglesia, y anhelo en mi corazón, que esta sea una iglesia que refleje el carácter de Cristo. Para eso vamos a trabajar juntos. ¿Le damos un aplauso al Señor? Señor, gracias. Pablo nos enseña que debemos tener una misma fe, que debe de estar fundamentada, en las enseñanzas de Jesucristo y no en ideas humanas, amados hermanos. No debemos de fundamentar nuestra confianza en ideas humanas, en lo que dijo tal predicador, en lo que dijo tal apóstol, en lo que dijo mi compadre, mi comadre, en lo que dijeron en el Facebook. No fundamentes tu fe en lo que dice eso. Fundamenta tu fe en lo que dice la palabra de quién, hermanos. Fundamentate ahí. ¿Por qué? Porque quiero decirte que una iglesia que está fundamentada en ideas humanas no va a llegar a tener unidad, no se va a poder unir.
Porque tú vas a traer una idea humana, Víctor va a traer otra idea humana, Gama va a traer otra idea humana. No va a haber unidad, vamos a chocar. Son como dos imanes con el mismo polo. ¿Qué pasa? Se repelan. No debemos de trabajar en nuestra vida personal en fundamentarnos en ideas humanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a tener unidad en la fe como el cuerpo de Cristo. ¿Por qué creen que hay iglesias que se dicen ser iglesias? De hecho, quiero decirte que la verdadera iglesia está en todo el mundo y son todos los nacidos de nuevo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esos somos la iglesia. No es el templo, no es el lugar. Pero hay unas que se dicen iglesias y andan ahí en las puertitas. ¿Y tienen unidad con nosotros? ¿Por qué? Porque no están fundamentando su fe en la palabra de Dios, sino la están fundamentando en ideas que... ¿Quién fue el organizador de esa secta? Sí saben de quiénes hablo, ¿ah? Sí. O los otros que prefieren sacar su librito azul y ponerlo, le pones la Biblia aquí, le pones el libro azul y prefieren mejor el libro azul. Ya, ¿tenemos unidad con ellos? ¿Por qué? Porque no están fundamentando su fe, esos lugares, en la palabra de quién. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos para tener unidad? La primera iglesia fundamentaba su fe en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que aprendieron los apóstoles directamente caminando con Jesús. ¿Y ellos qué hicieron? Hicieron el caso al mandamiento de Jesús: ir y predicar el evangelio y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he, ¿qué dice? Por eso se mantenía la unidad. Y hasta el día de hoy hay iglesias que se fundamentan en la palabra de Dios y hay unidad. Tenemos unidad. Aquí viene el pastor de Guerrero, de Casa de Oración Guerrero, viene el pastor de Morelos, Tenango, vienen varios pastores. Tenemos unidad en el cuerpo de Cristo porque estamos fundamentándonos en la palabra de Dios. De hecho, quiero decirte que le doy gracias a Dios porque el Instituto Bíblico es un solo instituto bíblico, que estamos unidos con los de Casa de Oración Tecama, y está aquí Cuernavaca y está Milpalta. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por la unidad? ¿Se dan cuenta cómo la gracia de Dios está operando en esta iglesia? No dejes que otras circunstancias te distraigan, de poner. Sí, va a haber adversidades, pero Señor, lleva tus cargas al Señor y Él te sustentará, dice la Biblia. Están los sabatistas, los solo Jesús, los católicos, los pague por sufrir. Sí. Los neocalvinistas también, los masones. Entonces, es importante que todo creyente de Casa de Oración Plenitud de Gracia, Cuernavaca, Morelos, ¿sí?, tenga las verdades del Evangelio como una base de su fe. Las verdades del Evangelio tienen que ser tu base. ¿Cuáles son las verdades, los fundamentos básicos del cristianismo? Esos los debemos de practicar. Vienen en Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2, por favor, vamos para allá. Hebreos 6, 1 y 2. Vamos avanzando. Por tanto, dice la Escritura ahí, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina. Ahí está el primer rudimento o fundamento. ¿La doctrina de quién? De Cristo. ¿Sí? El escritor de Hebreos está exhortando a los hermanos ahí porque ya llevaban tiempo, ya llevaban más de 1 año o 2 años con las verdades del Evangelio, pero no las estaban aplicando en su vida. Y los que les está haciendo una exhortación para que vayan a la madurez, por eso les dice, oigan, ya ustedes ya deben de practicar estas doctrinas. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del ¿Sabes que el arrepentimiento diario lo tenemos que usar? Es como los que estamos casados. ¿Cada cuándo usamos el anillo de bodas? Diario, dice el hermano. ¿Sí me explicó? Pues así debemos de usar el arrepentimiento todos los. La fe en Dios, ¿cada cuándo la debes de usar? Y ahí se va el verso 2, por favor, hermano. Dice,
¿sí? La fe de la doctrina de bautismos, la doctrina de bautismos, de imposición de las manos y de la resurrección de los muertos y del juicio, ¿qué? Estas son doctrinas fundamentales, no las debemos de saber como el A, E, I, O, U, y debemos de practicarlas. Y eso es fundamentar tu vida. En la primera iglesia, ellos estaban practicando esto, y se veía con su vida, con sus hechos. Había quienes habían creído el mensaje del evangelio también en la primera iglesia, pero no estaban unidos, no había unidad también en la iglesia, en la primera iglesia primitiva, ¿sí? En las mismas verdades del evangelio. ¿Se acuerdan cuando el apóstol, Pablo habla sobre el caso del concilio también? Vamos a Hechos capítulo 15, verso 5. Perdón, es el evangelista Lucas. Habla sobre el concilio que tienen ahí un problema. Hechos 15:1. Es que Pablo también lo menciona en Gálatas, pero vamos a Hechos 15:1. Es que la primera iglesia primitiva era de nacionalidad judía, tenían muchos hábitos y costumbres del judaísmo que habían practicado por muchos años, y cuando llegan al cristianismo les estaba costando trabajo dejar esos rituales ceremoniales, dejar la ley ceremonial para practicar más la ley moral de Dios. ¿Sí me explico? Ya ven que ellos estaban acostumbrados a hacer sacrificio una vez al año y todo eso, y que entrara el sacerdote al templo y que hiciera el sacrificio para perdón de sus pecados y el del pueblo. Bueno, cuando viene Cristo, Cristo cumple con toda esa ley, la ley ceremonial. Y entonces, pero la única que no se hace a un lado es la ley moral de Dios, ¿sí? Amarás a Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo, honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás, no mentirás, no adulterarás. Esa sigue vigente hasta la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Estos judíos les costaba trabajo abrazar la fe en Jesucristo y querían seguir practicando lo del judaísmo. Entonces se da un problema, ese es el concilio, dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea, fíjate, enseñaban a los hermanos, o sea, estos de Judea estaban también predicando el evangelio en otros lugares, y les enseñaban, ya habían creído en Cristo Jesús. Pablo venía predicando el mensaje del evangelio, que la salvación es por fe y no por obras. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces venían estos judíos y enseñaban, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser, ¿qué dice? ¿Te das cuenta? O sea, necesitaban renovar, ¿qué? El entendimiento, como nosotros, híjole, venimos, a lo mejor no tenemos una cultura judía, pero tenemos una cultura mexicana que dices, ay, Dios mío, mejor ni le volteemos para atrás la hoja, ¿no? Porque tenemos muy malos hábitos, pero tenemos que renovar nuestro para poder entender. Y este fue el primer concilio que hubo en la iglesia primitiva por causa del problema que se suscitó, de que los cristianos judíos no tenían unidad en el evangelio porque estaban buscando circuncidar a los de la fe de Cristo. Pero con los cristianos gentiles sí había unidad, porque buscaban fundamentarse en las sanas palabras de nuestro Señor, que andaban buscando la sana doctrina. Se habían dado cuenta que tantos años de vivir de una manera pagana, que lo que ahora querían era cambiar su estilo de vida. Yo no sé, pero yo te digo algo, yo llegué a un momento en que con perdón la palabra, me hastié. O sea, me causaba ya náuseas el estilo de vida en que yo estaba viviendo en el pecado. Ya no lo aguantaba y clamaba a Dios, Señor. Yo llegué a decirle a Dios, Señor, de verdad, Padre, si tú existes, mira, cámbiame por dentro. Y eso te lleva, del Espíritu Santo te guía a que te fundamentes en las sanas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque me trajo el Señor a una iglesia de falsa doctrina los primeros años, pero conforme tú vas a buscar al Señor, Él ve tu corazón y el Espíritu Santo te lleva a toda verdad y a veces te hace ver las doctrinas sanas y las doctrinas falsas, y tú tienes que decidir dónde fundamentar tu vida. No va a bajar Cristo de la manita, no, pues si ya bajó, ya vino a hacer la obra que Él vino a hacer, salvarnos, amados hermanos. La otra responsabilidad es nuestra. No le andemos dando vueltas al toro, ¿no? Como por ahí dicen, ¿sí o no?
Ya, ¿para qué le andamos dando tantas vueltas, hermanos? Discúlpenme, pero tenemos que fundamentarnos en la sana doctrina. Cuesta trabajo, al principio es como ahorita, si les digo, a ver, vámonos todos trotando de aquí al Walmart. No todos van a aguantar. No tienen disciplina porque no trotan todos los días, ¿no? Algunos sí van a llegar trotando, ¿no? Otros van a decir, pastor, pues mejor me voy en el transporte público, ¿no? Cuesta trabajo la disciplina espiritual de la sana doctrina al principio, pero cuando tú sabes que tú dices, aunque las primeras veces me tarde mucho en dominar la doctrina, o sea, en practicar el orar, estudiar, adorar en la sana doctrina, pero después cuando te das cuenta, tu vida está cambiando. La sana doctrina produce sanas, ¿qué? Conductas. Dile al que está a tu lado, ahí nos hablan, padre. Así, dile, ahí nos hablan, para que no se duerma, dile, ahí nos hablan, ¿no? Está bueno el calorcito, ¿no? Pero estos hombres buscaban fundamentar su vida en la sana doctrina. No es fácil, imagínate, nosotros llevamos 17 años y no le hemos parado, gracias a Dios. Seguimos adoctrinándonos, Pati y yo. Y vemos cambios, créanme, yo ya no soy el mismo que antes, al principio de mi matrimonio, ni ella es la misma que al principio del matrimonio. Se ha vuelto una mujer más responsable, mi esposa. Se equivoca como todas las hermanas, pero corrige. Busca la ayuda de Dios, la sabiduría de Dios, Dios le alumbra el entendimiento y sigue madurando, sigue creciendo en la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Hechos 2:42. Ahí está la clave para crecer. Hechos 2:42. Dice así. Y perseveraban en el Facebook, en el TikTok, en el Instagram, ¿no? En el YouTube. ¿En qué perseveraban? En la enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles? La misma que recibieron de Jesús. ¿Se acuerdan del sermón del monte? Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que mira a su hermano, cualquiera que se enoja contra su hermano y le dice necio, ya es digno de ¿qué? De ser enjuiciado. ¿Practicaban eso? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? ¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Pues diario hay que obedecer la palabra, aun cuando te equivocas, pecas, pero aplicas la palabra de primera de Juan 1:9, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Estás manteniendo tu corazón como limpio y verás a Dios mover sobre tu vida. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Su gracia. Estamos avanzando. Es que está bien tremendo esto, de verdad, ¿no? Todo lo que el Señor nos da cuando entramos con Él a su presencia. Segunda parte del texto 1. Hechos 4:32. La primera parte dice que, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, ¿verdad? Y un alma. ¿Qué describe esta parte? ¿Cómo era la actitud de la multitud de los que habían creído? De un mismo pensar y de un mismo sentir. La segunda parte nos deja ver de este texto claramente la descripción de la actitud. ¿Cuál era la actitud que ellos tenían? Si eran de un mismo pensar y de un mismo sentir, ¿cuál era la reacción de eso? Su actitud, ¿sí? Hacia las posesiones. Hechos 4:32. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas, ¿en qué dice? En común. La frase se refiere a que nadie de la iglesia cristiana alegaba ser dueño de sus propias posesiones. Nadie. ¿Sabes? Yo he entendido algo. Solo somos administradores de lo que Dios nos está prestando en esta vida de peregrinaje. ¿Cómo estás administrando tu vida espiritual? Vámonos por la principal, espiritual. ¿Te estás esforzando en la gracia de Dios? Esta semana te esforzaste en la gracia de Dios por pasar más tiempo de calidad, ¿sí? No de cantidad, de calidad con Dios. Oración, estudio de la palabra y adoración y lo que el Señor te pone ahí a anotar a veces. ¿Qué pasó? Nadie dijo amén.
Solo somos administradores de esta vida. Anoche hablábamos de que la vida es tan frágil. O sea, no, mira, a mí me puede dar ahorita un infarto. Se acabó. Aquí. Si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios quiere, porque al final, ¿esta vida de quién es? No, digo, es la voluntad de Dios. Nosotros no conocemos si vamos a vivir. Yo no sé si voy a estar seguro en mi vida de aquí en la noche, ¿no? Que mi confianza está puesta en Dios, sí. Y que descanso en Él también, sí. Porque si no, pues anduviera todo preocupado y angustiado, como los que no conocen al Señor, ¿verdad? Pero nosotros debemos de comprender que yo, mientras me presta un día de vida, debo de administrar bien esta vida en este día. Y hoy estoy trayendo mi vida, dice Romanos 12:1, ¿no? Dice que debemos de nosotros presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ¿quién? Que es nuestro culto racional. Bueno, estás siendo un buen administrador en tu vida espiritual el día de hoy, el día del Señor. Pero entre semana no le aflojes, como por ahí dicen los chavos, no le bajes de rayita a la vida espiritual, no, súbele, así. Miren, yo cuando llegué al Evangelio, más bien me trajo el Señor al Evangelio, yo me empecé a dar cuenta de muchas áreas de mi vida que estaban bien chuecas, porque me estaba exponiendo más a la palabra. Y de repente entre semana yo me daba cuenta que había cosas o pruebas que no pasaba. Y iba y me ponía cuentas con Dios en oración, pero le decía también, yo le hablaba a mi alma y a mi carne, también le hablaba a mi carne, yo le decía, alma mía, alaba al Señor. Bendice alma mía al Señor, porque Él es quien perdona todas tus, y Él es quien sana todas tus, y Él es quien rescata tu vida del pozo, y quien te corona de favores y de misericordia. Bendice alma mía. Y aunque estaba yo así que sí, te fallé, pero Señor, ya me puse a cuentas, porque tu palabra dice que en el Evangelio la justicia de Dios es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué dice? Y aunque mis emociones sentían culpabilidad, pero yo me agarraba de la palabra, y yo decía, no, la palabra de Dios dice que si confieso mi pecado, Él me perdona, me limpia de toda mi maldad, y eso es fe. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí me afianzo hasta el día de hoy, por la gracia de Dios. Y perseveraba en disciplinarme en eso. Y entonces empecé a administrar mi vida espiritual como Dios quiere. Tu economía. ¿Cómo está tu economía con tu matrimonio? Los que son casados, los que son matrimonio. ¿Tú tu dinero y yo el mío? ¿De quién es el dinero? Dice la Biblia. ¿Que él es el rey de todo el qué? ¿El oro y qué? Solo es ponernos de acuerdo. Mi amor, mi responsabilidad como cabeza del hogar es darte, cuando me casé contigo te di unas arras como símbolo de que te iba a cuidar, de que te iba a mantener, de que te iba a llevar al seguro social o al particular, o como el Señor nos permitiera, si estuvieras enferma, te iba a atender. Y entonces... Y en las buenas y en qué, y en las malas íbamos a estar qué, juntos hasta cuándo. Ya se acordaron los que se casaron apenas, ¿verdad? Aquí estaban echándole ganas, ¿no? Y entonces, mi amor, yo tengo que sustentar tu alimentación espiritual, tu alimentación emocional, tu deseo de hacer ejercicio, de vestir decentemente para que honres a Dios. Yo tengo que sustentar tu alimentación natural, la comida, también el hogar, ¿no? Soy responsable, no que rentamos una casita, bueno, pues la tenemos en orden, pagamos a tiempo y todo, ¿no? Los que son casados. Y mi amor, tu responsabilidad y tu función es, por favor, ayúdame a administrar esto cuando yo no estoy. Por favor, ayúdame, mi amor. Y si en algo se te atora el asunto o te ganó el tiempo, por X circunstancia, no porque te andes distrayendo o perdiendo el tiempo, sino que te ganó el tiempo porque te habló una hermanita y necesitaba administración, ok, lo entendemos, solo comunícamelo, por favor.
Sí, porque el diablo mete luego acá cada ideas a la cabeza a nosotros los varones de las esposas. Ni hiciste nada. ¿Y a poco así te la pasas toda la semana? Y ya empezamos a permitirle a Satanás acá. Malos, eso se le llaman dardos de fuego del maligno. No, la comunicación nos ayuda a derribar. Yo le digo a mi esposa, a ver, mi amor, ven, platícame, ¿qué pasó? No, porque yo percibo que como que aquí hay gato encerrado y hay que echarlo para afuera. Saca el gato de tu casa, ¿no? Entonces, te pones a platicar, andarán dos si no estuvieran de acuerdo, no pueden andar, necesitan ponerse ¿qué? A los principios bíblicos. Administras tu matrimonio, administras tu casa, mi amor, yo trabajo, te sostengo con las necesidades básicas que debo de sostenerte, pero si tú trabajas, te da tiempo para trabajar, a lo mejor vendes en catálogos o lo que sea, pero sin descuidar tu ministerio, por favor. Se quedaron bien serios, hermanos, de verdad. Les digo algo, no es fácil, pero Dios nos ayuda. No hay matrimonio perfecto, pero sí hay matrimonios que son unos más maduros que otros. Sí los hay. Entonces, te vuelves un buen administrador de todo lo que te ha dado Dios. El día de hoy, te dio este día. ¿A qué hora llegaste a su presencia? Si Dios te permite el otro domingo, ¿a qué horas vas a llegar a su presencia? De verdad, vamos, sí se puede. ¿Verdad que sí se puede, hermanos? Sí. Mira, lo mejor que nos puede pasar en este mundo, te lo voy a decir, así te lo digo, lo mejor hombre, lo más deleitoso, lo más hermoso, lo que más puedes disfrutar, no es tu pozole, no es tu pastel de 3 leches, no es tu viaje a Cancún, no, eso no es lo que satisface ni te deleita. Lo más deleitoso y placentero a mí en esta vida es estar en la presencia de Dios. Pasa tiempo con Dios para que te dé sabiduría y aprendas a administrar la vida que te presta, la familia, la esposa, los hijos. Sabes que a nosotros como varones cuando lleguemos al cielo nos va a decir, préstame una Biblia, hermano, por favor. Raúl Barragán, presente, mi Señor. Te di una Biblia. ¿Qué tanto te esforzaste por escudriñarla como Esdras? Que había Esdras 7:10 para los que anotan. Y Esdras preparó su corazón, dispuso para inquirir en la ley de ¿quién? Todos los días, para vivirla y enseñarla a todo el pueblo. Y entre todo el pueblo estaba la familia de Esdras, ¿sí o no? Digo, si es que tenía familia, ¿verdad? Pero todo el pueblo era su familia, eran judíos. ¿Dispones tu corazón todos los días para ir a escudriñar la palabra, vivirla y enseñársela a tu familia? Y me va a decir, te di esta Biblia, Raúl. ¿Qué tanto trabajaste en ella para vivirla, enseñarla y ser testimonio de que Cristo, mi Hijo, mora en ti y el carácter de Él se reflejó en ti? ¿Qué tanto? Con tu vida y con tus palabras coherentes, ¿le enseñaste a tu esposa eso? ¿A tus hijos? ¿A tus padres? ¿A tus enemigos? Cuando yo permití que tus enemigos se levantaran contra ti, ¿los amaste, como dice aquí? ¿O hablaste mal de ellos hacia con otras personas? ¿Te quejaste de ellos? Gracias. Eso es administrar. Eso es también realmente no ser dueño de nada. ¿Qué nos vamos a llevar? Nada, del griego nada. Nada. Repito esto, afirmo esto que estamos compartiendo. La unidad en las verdades del Evangelio
nos llevan a no sentirnos dueños de lo que tenemos, sino por el contrario, nos hace ver que debemos tener cuidado de las necesidades básicas de los pobres que están entre nosotros. ¿Sabes que entre nosotros hay pobres y débiles espirituales? Hay que ayudarlos. Tú que tienes un poquito más de conocimiento, pues métete ahí a iglesia infantil para que te preparen más como maestro y todo, y órale, y ayudas a los demás. O ahí iglesia juvenil, o aquí para que el Señor te prepare y te capacite. Y vas a tener cuidado de las necesidades básicas de los demás, espirituales, materiales, económicas, alimenticias, de vestir. ¿Sí? Hechos 2:46, por favor. Nada más llevo un versículo, hermana, gracias a Dios, y llevamos 45 minutos. Y todavía me falta otros 45. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Seguros? Que nos dé el Señor, ¿no? Que nos llene hoy de su plenitud, para que vaya fruto en nosotros. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de ¿qué? ¿Hay unidad ahí, sí o no? Ahora, la unidad viene siempre que trabajamos en fundamentar nuestra vida en la palabra de quién. Así va a venir la unidad entre nosotros. Porque de repente te va a salir a lo mejor tu parte natural, ¿no? Y te sale algo y dices, ay, hermana, perdóname, hermana, no me descuidé, pero perdóname, voy a estar más al pendiente. Y estás aplicando estar en paz unos con quién. ¿Sí me explicó? Tenían todas las cosas en común. Se refiere a que la práctica de compartir sus recursos y sus bienes era algo normal. Como cuando le dices, vente, te invito un refresco, amigo. Te invito un agua. Compartes, es algo normal. ¿Cuántos se invitan a comer en los que están aquí? ¿Se han invitado a comer unos a otros? Y sí, pastor, cuando está el talento acá. También, es válido. Hermano, permíteme invitarte la comida este día, ¿no? El Señor ha tenido a bien darme fuerzas para ir a trabajar, y dice que cuando trabajamos compartamos con los que vemos que son de bajos recursos. Ya nadie dijo amén, hermano. Hechos 2:44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y fíjate, qué tremendo, ¿no? Se dieron cuenta porque el Espíritu Santo, la gracia de Dios estaba operando en la iglesia. El Espíritu Santo les alumbraba los ojos del entendimiento y se daban cuenta que algunas familias, como había persecución, algunas familias tenían necesidad y ellos, como no, a lo mejor no tenían en efectivo, pues vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de, ¿qué dice? Ahora, no, esto no es un mandato, Esto es el sentir de Dios en el corazón de la iglesia. ¿Sabes que Dios nos hace ver las necesidades de la iglesia? ¿Qué necesidades te ha hecho ver Dios aquí en esta congregación tuya? Es tu casa de oración. Dios te la ha dado para ti. ¿Qué necesidades ves? Cuando veas alguna necesidad y quieres apoyar o servir, acércate con confianza, ten la libertad. Acuérdate, todo hay un orden. ¿Sí me explicó? Vamos a hacer las cosas en orden para reflejar el carácter de Cristo. Cuando Cristo caminó en esta tierra, ¿cómo caminó? ¿En orden o en desorden? Ahora, nosotros debemos de ser dóciles y humildes, de decir, sí, Señor, a lo mejor yo quiero hacer las cosas a mi manera, pero no, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por esta comunión? Tenían las cosas en común, ¿sí? Había comunión. La verdadera comunión incluye el interés genuino por el bienestar de tu prójimo. Pablo se lo dijo a la iglesia de Filipos, sí, claramente cuando él les habló. Acompáñenme a Filipenses, por favor, carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 3 y 4.
Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4. Fíjense nada más lo que el apóstol Pablo, mira, dice la escritura en el libro en la carta a los Corintios, que Pablo no se presentaba a la iglesia solamente con palabras, sino con poder de Dios. O sea, con la habilidad de ser coherente, que mis palabras van de acuerdo con mis hechos. Pablo vivía una vida así de comunión, de plenitud de gracia, como la iglesia primitiva. Y entonces dice ahí Pablo, da el consejo. Dios lo usa para dar el consejo y les dice, hey, amados hermanos, nada hagan por contienda o por vanagloria. O sea, como diciendo, no hagan las cosas por quererse sentir más que otros. No hagan eso. Antes bien, ¿con qué dice? Con humildad, dile al que está a tu lado, amado hermano, hermana, con todo respeto, ¿en qué te puedo servir? Díceselo. Sí. En algo le podemos servir al hermano de al lado, a la hermana, con humildad. ¿No? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto se llama unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando tú trabajas en disciplinar tu vida espiritual, se va a ver la unidad en tu vida, con tu matrimonio, con tus hijos, en tu familia y en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Fundamenta tu vida en la sana doctrina. No le bajes. Yo sé que a algunos les cuesta trabajo perseverar cada 8 días en la disciplina espiritual interpersonal, pero es porque entre semana le están ¿qué? Está ganando más la carne. Acuérdense de Gálatas capítulo 5. La carne se contrapone contra al espíritu y el espíritu contra, para que no hagáis lo que quisierais. Pero dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, también dice claramente, más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vas a hacer morir las obras de la carne? Pues disciplinando la vida espiritual, oración, ayuno, estudio de la palabra. ¿Sí me explicó? Adoración, tiempos de alabanza. Como ahorita, no, nos metimos en un deleite bien tremendo. Yo estaba bien metido con el Señor y el Señor me agarró y me dijo, vete para allá porque te voy a hablar. Y ya me fui y me habló y me empezó a decir, ajústale esto al mensaje. Y luego fue el Señor y me habló y me dijo, salte porque necesito que ministres a mi pueblo. Cuando estás en la presencia de Dios, eres guiado por el Espíritu Santo. Segundo punto, un testimonio que refleja el poder de Dios. Ahora sí vamos con el segundo versículo. Regálenme otros 30 minutos, por favor. Hechos 4:33. Un testimonio que reflejaba el poder de Dios, fíjense bien. Y con gran poder, dice Hechos 4:33, los apóstoles daban testimonio de la resurrección ¿de quién? Del Señor Jesús. Además de todo lo que hemos ahorita hablado anteriormente, si hay algo que puede caracterizar al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de otras religiones, escuchen bien, es el poder transformador que opera en la vida de aquellos que han creído en Él. Amén, hermanos. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Era perseguidor de la iglesia, pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, camino a Damasco, fue transformado por el poder de Dios, hermanos. Y de ahí en adelante, ¿qué hizo? Se levantó lleno del Espíritu Santo. Bueno, lo llevaron a Damasco y ahí estuvo hasta que vino el otro discípulo y oró por él. Y fue lleno del Espíritu Santo y empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Subió, dice la Escritura, que subió también a prepararse. Estuvo en Arabia, estuvo 3 años recibiendo revelación directamente de parte de Dios. Ojo aquí, la ocasión no hace la regla, porque hay cristianos que dicen, no, la Biblia dice que como maestro tenemos al Espíritu Santo, que no necesitamos otros maestros. No, la ocasión no hace ¿qué? Y te sacan el texto de Pablo. Pues si Pablo fue directamente con Dios y le reveló, yo desde mi casa el Señor me revela. ¿Para qué voy a la iglesia, pastor? Hijo. Sacan el texto fuera del contexto para dar su mejor, ¿qué dice? Pretexto. Entonces, ¿qué sucede? A Pablo fue capacitado. Dios al que llama, capacita. Y después dice que bajó a Jerusalén y ahí estuvo. Dicen los historiadores como Flavio Josefo, un historiador judío, dice que Pablo estuvo varios años en la iglesia de Jerusalén sirviendo.
que la iglesia se diera cuenta que sí verdaderamente era un verdadero cristiano lleno del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y después de unos años dice que estaban en la iglesia de Antioquía orando y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé, para la obra que los he llamado. ¿Se dan cuenta cómo el Dios de orden? Poder transformador. Y él llegó a decir en Romanos 1:16, miren nada más qué tremendo versículo. Este es uno de mis versículos que Dios me dio cuando yo llegué al Evangelio. Y ese versículo me ayudó mucho a mí para poder seguir avanzando en fundamentar mi vida en la sana doctrina. Pablo dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué dice? ¿A quién? A todo aquel que... Poder de Dios. El poder de Dios te va a llevar a ser como Cristo Jesús. El ser como Cristo Jesús, practicando las disciplinas espirituales, vas a ser como Cristo Jesús. Al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. Entonces, ¿qué vemos en este texto de Hechos, capítulo 4, verso 33? Con gran poder los apóstoles daban testimonio. ¿Sí? Pablo estaba dando testimonio ahí. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Podemos notar el poder sobrenatural que opera a través de los creyentes que testifican del Evangelio con milagros, sanidades, prodigios, mediante el santo nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te ha mandado a que ores por los enfermos. Ve, ora por ellos. Te ha mandado a que les enseñes la palabra. Enséñales la palabra. Pero capacítate ahí en el instituto. Así como recibes, de gracia recibes, también de gracia da. Tiene que ser coherente esto. Liberaciones, ¿te ha mandado Dios a liberar a un endemoniado? Ay no, pastor, ni lo mande el Señor, ¿no? Si no te ha mandado, probablemente te va a mandar. Así que prepárate, capacítate. Y de esa manera, con tu vida, con tu manera de vivir, das testimonio, ¿sí? De que Cristo vive en quién. ¿Quién vive? ¿Quién vive, iglesia? ¿Seguros? De esa puertita como que tiene poder, saliendo de ahí para allá, luego vienen las pruebas. ¿Sí me explico? Y ahí se va a ver. Si Cristo vive en ti, vas a depender de Él ante la circunstancia. Hace unos días atrás, antier, una hermana ya grande de edad, ella va a la congregación. Gracias a Dios porque sus hijos están siendo sensibles a la indicación de Dios, de honrar a su madre. La hermana se fue, hace años, se fue como unos 6, 7 años a vivir allá a Oaxaca, ahí en Pinotepa Nacional, cerca de ahí hay un pueblo que se llama Corralejo. Y allá estuvo ella sirviendo en una iglesia, Dios la levantó como maestra de jóvenes, levantó el grupo de jóvenes, el Señor a través de su vida, y estuvo dando sus años de vida allá. Vino el COVID y le dio COVID y tuvieron que traérsela porque ya no quedó bien del COVID. Y anda siempre con su tanque de oxígeno, de esos tanques de luz cuadrados. Y así va la congregación. Mira, no hay día que no falte esa mujer, sierva de Dios, a la iglesia. Llueve, truene o relampaguee, ahí está. Desde el tiempo de oración, ahí está. Y se la pasa, las primeras 2 alabanzas se la pasa adorando al Señor. Sí, son alabanzas de júbilo, pero cuando empiezan las alabanzas de oración, ¿cómo crees que se la pasa durante todas las alabanzas de adoración? Y ahora que empezó el instituto, iba a empezar el instituto, me dice, pastor, estuve hablando con mis hermanitas que se quedaron allá en Corralejo y les dije que va a empezar el instituto, que se inscriban, que es sana doctrina y esto y el otro, y ahí estaba, ¿no? La hermana motivando, siendo guiada por el Espíritu Santo a que la palabra de Dios corriera a través de ella, para que alcance a otros hermanos y vayan madurando al carácter de Cristo. Que esos hermanos ahí en Corralejo están empezando a fundamentar su vida en las verdades del Evangelio y va entonces el Señor a reflejar el carácter de Cristo en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y me empieza a hablar la hermana, ¿no? Y así claramente me empieza a decir todo lo que estaba haciendo.
Me mandó un audio de la hermana de allá de Oaxaca. Me lo mandó. La hermana da gracias a Dios porque están estudiando el Instituto Bíblico por WhatsApp. Les llegan las enseñanzas de que estamos estudiando esta semana, ya le llegaron y ya las mandó al grupo de tareas desde allá, desde la Sierra de Corralejo, Oaxaca. La hermana esta hermana que Dios está usando, la que te digo, hasta iba con su tanque de oxígeno a la congregación, está dando testimonio en su vida de la resurrección de quién, de que Cristo mora en ella. Y los invitó a inscribirse al Instituto Bíblico y ellos entendieron la voluntad de Dios para formar convicciones de las verdades del Evangelio. Y la hermana de Oaxaca comenta, la palabra está abriendo los ojos de su... ¿Le pueden dar un aplauso al Señor, por favor? Señor, gracias. Cuando Pablo ora, a los de Tesalónica les pide que oren por él para que la palabra corra. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 3.1. Este es un ejemplo para orar también nosotros así. Segunda de Tesalonicenses 3.1. Por lo demás, hermanos, orar por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. ¿Ves la responsabilidad? Perdón. De la iglesia de orar por los líderes y por los pastores. Oren por nosotros, hermanos. También necesitamos de sus oraciones. Porque miren, a veces andamos en el camino para allá y para acá, pero necesitamos también andar bien armados con la palabra, porque en cualquier momento Dios nos pone a la persona o al alma que no conoce de Él y tenemos que hablarle la palabra. Y que corra la palabra y sea glorificada en la vida de esas personas y el Señor añada a su iglesia los que han de ser salvos. Amén. Con gran poder, dice ahí, se refiere a la capacidad de hacer algo. Regreso a Hechos capítulo 4, verso 33. Dice, y con gran poder daban testimonio, ¿verdad? Los apóstoles daban testimonio. Con gran poder se refiere a la capacidad de hacer algo de manera efectiva, ¿sí? Se refiere realmente a comunicar el mensaje de la resurrección de Jesús con mi manera de vivir, con mi manera de pensar, de hablar y de actuar, que sea más bíblica. Si alguno hable, dice el apóstol Pedro, hable conforme a las palabras que Dios ordena en su Escritura. O sea, si vamos a trabajar en nuestra forma de hablar, que sea nuestra forma de hablar más bíblica. No digo que no, de repente no nos reímos, sí nos reímos, a mí me gusta también convivir, reír, ¿no? Pero sanamente. ¿Cuántos dicen amén? Con gran poder, hermanos, vamos a dar testimonio. Hace como 4 años, de verdad, llegó unos hermanos de Oaxaca, también de la sierra, llegaron ahí a la casa y estaba un grupo de 3 jóvenes, 3 varones y tocan, estaba yo afuera barriendo la casa y estaban ahí, oye hermano, por aquí, no, mi hermano, disculpe, una iglesia por aquí, me decían que aquí a la vuelta de esta calle había, le digo, había una antes, ya no, le digo, ¿por qué ustedes son cristianos? Me dice, sí, dice, es que venimos de allá de Oaxaca, dice, venimos solicitando una ayuda y me enseña un documento donde su pastor los había mandado para que pues alguien los apoyara con las necesidades que habían allá. Y que le digo, a ver, déjame ver tu documento, ya me di el nombre de la iglesia, todo esto y esto y lo otro. Y el Espíritu Santo me dice, de lo que se está juntando de allá de despensas y de ropa que se están juntando en la congregación, dáselas. Y se las dimos. Y al otro día el hermano viene y me dice, pastor, porque le dije que era pastor, no me puede ayudar. Le digo, ¿cuál es tu necesidad, varón? ¿Por qué estás aquí? Dices que traje a mi esposa porque está muy mala. Dice, no pudimos tener un bebé y no se logró y allá pues no hay hospital y ya pues se perdió el bebé. Dice, pero se ha sentido mal desde que se perdió y dicen que la tienen que limpiar y todo. Dice, pues ya la llevé con algunos remedios caseros y tés y todo y sigue igual y hasta está empeorando. Y cuando le digo, a ver, vamos a ver a tu esposa, y fuimos a ver a su esposa, no, de verdad, la mujer estaba, pues necesitaba ayuda, toda desvalida.
Y que empiezo luego en el WhatsApp, y como tenemos un grupo de WhatsApp como aquí, Casa de Oración, allá también, y hay un doctor que no es creyente, y que subo la petición, por favor, oren y ayúdenos, por favor, si alguien tiene en su corazón apoyar esta necesidad, porque esta persona necesita estudios de entrada para saber cómo está su situación, y después que la atienda un doctor, y ellos no, pues son de Oaxaca, no están inscritos aquí en el Seguro Popular. No tenían derecho al seguro. Pues Señor, dije, ayúdame, que me empieza a hablar el doctor y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo unos vales para que le hagas el estudio en tal laboratorio, que voy por los vales, te le hace el estudio, al otro día la revisa el doctor y el doctor dice, ¿sabes qué? Yo no la puedo atender, llévala al seguro. Busquen la manera de meterla al seguro. Pues yo por fe me fui al seguro, hermanos. Dije, Señor, ayúdame, dame tu gracia. Y ya llegamos, tocamos puerta en el seguro y le dije, ellos son de Oaxaca, mire, yo soy pastor y esto y el otro. Ya estuvimos ahí, la recibieron y la atendieron así de urgencias. La limpiaron, no, hombre, se quedó en restauración y ahora, pues ahora viene lo bueno, y digo, ¿cuánto va a ser, no? Y pues ya fuimos allá que le hicieran un estudio socioeconómico con la trabajadora social. Le salió el asunto como en 2,000 pesos. ¿Y cuánto tienes? Dice, no, pues nada, pastor. Pues yo conozco un Dios que es el Dios de los imposibles. Y que me pongo a orar y que les digo a los hermanos, ayúdenme a orar ante esta necesidad. No, hombre, ya cuando vi afuera del hospital ya estaban los hermanos, pastor, proveyendo el Señor. Con gran poder damos testimonio de la resurrección de Cristo que mora en. ¿Estás dando testimonio con tu vida? Con gran poder de que Cristo verdaderamente vive en ti. Porque si Cristo vive en ti, Él quiere sanar, Él quiere ayudar al necesitado, Él quiere libertar al cautivo, Él quiere restaurar a través de tu vida. Este es el testimonio y el poder de la gracia de Dios. Pero si nada más venimos aquí y estamos en el ministerio de la silla cada 8 días y entre semana también, discúlpame, pero lo más seguro es que te estás descuidando y la vida de Cristo, la resurrección de Cristo en tu vida, no se está viendo. Y ahí no acaba el asunto. Me acaba de hablar la semana pasada el hermano desde Oaxaca. Se regresó a Oaxaca. El Señor lo levantó. Tiene un grupo así de personas allá, una iglesia pequeña allá en la sierra. Pastor, tiene mi número. Por el medio del Facebook me contactó porque había perdido su número yo de él. Me contactó. Pastor, anda mi hermana allá en la Ciudad de México, allá en Milpalta y por favor, écheles una llamadita, necesitan ellos ahí. Y dije, Señor, gracias, ya me llegó la bendición. Gracias. ¿1 hora? Me quedan 20, ¿no? Y que de verdad, traemos la agenda ajustada, gracias a Dios. Pero escúchenme, quiero decirles algo, hermanos que están aquí. Eso no quiere decir que no tengamos tiempo para atenderlos e irlos a ver tal vez hasta sus casas. Si tenemos una agenda ajustada, sí. Pero sí en ese ajuste de agendas, acomodamos los tiempos para poderlos atender ante sus necesidades. Si ustedes vienen, se acercan con Nancy, hermana Nancy, necesito una consejería el día miércoles o el día viernes, estamos para servirles. ¿Sí me explicó? Y que le hablo hace rato, desde ayer que le hablo al un brother de la congregación de Milpalta. Digo, ¿sabes qué, brother? Necesito que te comuniques. Yo me comuniqué primero con este varón, se llama Jeremías. Le digo, oye, Felipe me habló y me dijo esto y esto y esto y lo otro, y estamos para servirte. ¿Qué necesitas? No, pastor, pues es que si me puede mandar la dirección de la iglesia, adelante, te mando la dirección de la iglesia. Y le hablo a un brother de la congregación, a un líder, le digo, va a ir tal persona, si no va mañana, va dentro de 8 días, pero cuando vaya, necesito que tú te comuniques con él el día de mañana y que lo vayas a visitar en la semana y le preguntes cuál es su necesidad. Si tiene necesidad económica, si tiene necesidad alimenticia o si tiene necesidad de vestir, observa su vida, cómo vive, para ayudar a esa persona. Con gran poder. ¿Qué significa poder? Capacidad de hacer algo de manera efectiva. Necesitas el poder de Dios. Cuando Dios te pone las necesidades.
actuar. Depende de Dios. Pastor, no sé qué hacer, depende de Dios. Una servidora de aquí en la semana nos platicó, les dije hace ratito, se le subió la presión, fue a parar hasta el hospital, bien fuerte. Anoche nos estaba testificando cómo Dios le abrió puertas y la atendieron tremendamente. Y le dije, hermana, te atendieron ángeles de Dios. Cuando ella me estaba platicando, yo dije, con gran poder, el Señor dando testimonio. Y dice, termino con Hechos 4:33, la última parte. Y abundante gracia era sobre ellos. Fíjate, ellos se esforzaron en la gracia de Dios por fundamentar su vida en la sana doctrina, para que se manifestara la unidad en la iglesia y para que con gran poder su vida diera testimonio a sus familiares y a todos los de la sociedad donde ellos vivían de la resurrección de ¿quién? De Cristo en su vida. En su vida. Yo tengo que estar dando testimonio a los demás de que Cristo ha resucitado y está vivo y vive en mí. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida? Está vivo, Él vive. Y tu familia quiere ver a Cristo. Tus compañeros en el trabajo, en la escuela, quieren ver a Cristo. Lo anhelan, lo desean. Ellos quieren ver el carácter de Cristo en ti. Están esperando a que tú lo muestres. Este mundo no necesita una cuarta transformación, necesita a Cristo. Tus jóvenes, tus hijos necesitan ver a Cristo en ti. Necesitan ver el poder y la gracia de Dios sobre tu vida. Abundante gracia, hermanos. Y este año Dios va a derramar de su gracia abundante sobre su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Yo así lo creo. Porque dice Hechos 4:33, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que perseveraban en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Se preparaban, se alistaban. No, si no viene el pastor, no voy a la iglesia. Por favor. Es que me gusta cómo predica el hermanito que luego viene cuando no viene el pastor. Eso pasó en la iglesia de Corinto porque se descuidaron de estarse fundamentando en las verdades del evangelio y trajo envanecimiento. Había entre ellos divisiones, pleitos. Yo de Pablo, yo de Apolos, yo de Chuy Olivares, yo del pastor Raúl, yo del hermano Jorge, yo del hermano Héctor. Shh, párenle, hermanos. Eso no es así, esta iglesia no es así. El más importante en esta iglesia se llama Jesucristo. ¿Le pueden dar un aplauso a Él, por favor? Y cuando tú entiendes bien este principio y lo vives, abundante gracia hay sobre tu vida, porque estás dando testimonio de que Cristo mora en ti. ¿Sí? La palabra gracia viene del griego charis. Hace referencia a la bondad, fíjate bien, y al favor inmerecido de Dios, la cual actúa en la vida de las personas. ¿Cuántos han sido rescatados y salvos por la gracia y la fe en Cristo Jesús? ¿Te das cuenta de la gracia de Dios? Favor que no merecíamos. No merecíamos la salvación, mas sin en cambio estamos aquí por la gracia de Dios. En la numerología bíblica, el número 5 en la Biblia está lleno de significado simbólico y principalmente está asociado con la gracia de Dios, la provisión, la bondad y la relación del pacto que hace Dios con el hombre. Dios pacta con los hombres. Cuando Abraham lo llamó, fue Dios quien pactó. Te haré padre de multitud de naciones. Dios pactando con él, no el hombre pactando con Dios, discúlpame. Esta bondad inmerecida no solo se ve en nuestra salvación, sino también en todo aspecto de nuestras vidas, ya que Dios en su infinita misericordia y amor nos bendice a tal punto que esta bendición se ve. ¿Se ve la bendición de Dios en la vida de una persona, sí o no? Sí. ¿Se ve la gracia de Dios? Sí.
La palabra gracia habla de megas, como los megas, los centros comerciales, ¿no? Aumentado a una potencia de 1,000,000. Por tanto, la gracia que actúa sobre el creyente es abundante, ilimitada, enorme, en gran manera. ¿Por qué? Porque la sublime gracia que es Cristo Jesús mora en ti. Amén. Mora en ti la gracia de Dios. Dijo al pueblo de Israel, o sea, no seas, pueblo de Israel, no seas escaso, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas, como diciéndole, disciplínate en la vida espiritual. Isaías 54:1, por favor, y 2. Isaías 54:1 hasta el 3, por favor, hermanos, son tan amables. Habla sobre el amor eterno de Jehová hacia Israel, este pasaje. Fíjense nada más, con amor eterno nos ha amado, por lo tanto nos está manifestando su misericordia hasta el día de hoy, el Señor. Hasta hoy estamos experimentando ahorita la misericordia de Dios, gracia sobre gracia. Amén. Dice ahí, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. ¿Cuántos dicen un grito de júbilo? Amén. Sí. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Verso 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque estarán las ciudades asoladas. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por esta palabra que nos está dando? Hay un reto para nosotros, la iglesia, plenitud de gracia. Por eso el Señor me dijo, yo estaba estudiando esto y el Señor me dijo, así se va a llamar mi iglesia en Cuernavaca. Yo llevo desde noviembre preguntándole a Dios, Señor, ¿cómo se va a llamar tu iglesia? Tú eres el dueño de la iglesia, no yo, Señor, háblame. Y cuando yo estaba haciendo este estudio, el Señor me habló y me dijo, mi iglesia se va a llamar plenitud de gracia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y el reto es ensancharnos, no ser escasos, no tener una mente limitada. Yo le sirvo a Dios de la abundancia que Él me da y no debo de ser escaso. Por eso debo de extender mi tienda y fortificar mis estacas. Debo de dejar de pensar limitadamente. Dios dice que su deseo y su voluntad este año es vaciarse sin límites, dándote sin reservas su gracia, su bondad, su amor, su misericordia, como en el día del Pentecostés. Cayó el Pentecostés y fueron todos llenos de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Aleluya. Y así va a obrar Dios este año. Va a llenar tu casa es el templo de Jehová, lo va a llenar este año. Va a ser como en el caso de Eliseo, cuando lo mandó con la viuda nada más tenía ahí unos panes para darle de comer, y Eliseo fue a pedirle de comer, pero Dios quería llenar la casa de la viuda, que el Señor quería manifestar su gracia sobre esa viuda. Y entonces, ¿qué hizo? Fue y le dijo, ahí te va el profeta y dale de comer, y le dio de comer lo que tenía. Y entonces, ¿qué sucede? Se gastó todo el aceite que tenía y luego decía, es que no tengo aceite, y fue y dice, revisa las vasijas, compró vasijas, y luego se llenaron las vasijas de aceite y había abundante gracia. ¿De quién, hermanos? De Dios. ¿Sabes que Dios desea llenarte de su abundante gracia? Mientras hubo vasijas, hubo aceite. Eso se llama gracia sobre gracia. Si tu vasija está vacía, Dios te la quiere llenar con su plenitud de Cristo. La única manera es rindiéndote a Él, rindiéndote al Señor. No limitarte, Señor, como tú me quieras formar este año. Que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otro ejemplo, Proverbios 3, 9 y 10. Este ejemplo lo pongo porque es cierto, debemos de practicar la generosidad como Dios es generoso. ¿Cuántos saben que Dios es generoso? ¿Sí? Dios quiere darnos más, pero debemos de practicar la generosidad. Dejar que Dios extienda su brazo para ayudar a otros, para darle a su iglesia gracia sobre gracia. Proverbios 3, 9 y 10.
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Principio, a ver, vamos a aplicarlo. ¿Qué está diciendo? Que si honro a Dios con mis bienes, Él va a llenar mis graneros ¿de qué? De abundancia. Y mis lagares rebosando ¿de qué? De mosto. Pero ya los tengo. Hay que quitarlos. Mosto, no lo tengo ahorita, pero al final lo buscamos. No se preocupe. Hay que quitarnos la mente limitada. Es que no, si doy no me voy a quedar sin nada. Tú sabes cuando Dios te está pidiendo porque te quiere dar más. A mí me ha pasado. O sea, queda toda. Tus lagares rebosarán de mosto, de lo que sale de la uva, tus lagares. Qué tremendo. Entonces, Dios va a derramar de su gracia sobre gracia en mi vida económica si lo honro con mis bienes. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso? Vamos a ver. Quiero decirte algo. Este año 2025, la plenitud de gracia se va a derramar más para llevarnos a la estatura del varón perfecto, a la imagen de Cristo. Pero necesitamos saber administrar esa gracia de Dios con los principios bíblicos de Dios, y para eso necesitamos estudiar. Necesitamos meternos al instituto bíblico, que Dios nos capacite, comprometernos con Él, servirle a Dios, sí, para saber administrar la gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, y veamos nosotros el poder, ¿sí?, y la gracia de Dios en nosotros para dar testimonio de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Alza tus manos al cielo, iglesia. Dale gracias. Comienza dándole gracias a Dios en esta tarde. Padre, quiero darte las gracias en esta tarde por este tiempo tan maravilloso, Señor, que hemos pasado contigo. Estoy agradecido, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia y tu bondad, Señor, sobre mi vida. Has tenido a bien traerme a tu presencia, Señor, para hablar a mi corazón. Gracias. Gracias porque me has hablado que mientras yo trabaje en mi vida en fundamentarla en las verdades del Evangelio, Señor, podré experimentar el poder y la gracia tuya sobre mí y sobre mi familia. Ayúdame, Señor. Este año, Señor, quiero extenderme, Señor, y afirmar mis estacas, mis principios en tu palabra. Yo sé que tú eres fiel, Señor, y verdadero, y aquí estamos. Tú lo harás este año, Señor. Veremos tu gracia en las áreas de nuestra vida, pero danos tu sabiduría, Señor, para poder administrar tu gracia conforme a tu palabra. No como yo pienso y siento, sino conforme a tu palabra. Tu palabra nos ayudará, Señor. Tu palabra nos guiará en todo este año. Aquí estamos, Señor. Este año es un año de plenitud de gracia, y tú deseas llevarnos a esa plenitud, porque con tu gracia somos libres y perfeccionados a la imagen de Cristo. Por eso tú nos dices: bástate mi gracia. Tú nos añadirás tu poder y tu gracia este año, para que andemos como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevando mucho fruto, fruto que permanezca y que perdure para siempre. Y hoy entiendo que la manera más segura de caminar contigo, Señor, es entendiendo tu gracia. Y esto sucede solamente cuando mi corazón se humilla y se quebranta delante de ti. Ayúdame a vivir este año una vida de humillación y de quebranto en tu presencia, en lo secreto, porque andando en público tú nos recompensarás. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Dale gracias. Dile gracias por tu gracia, Señor. Tu favor inmerecido. Y esta tarde, Señor, yo quiero adorarte.
Yo quiero exaltar tu nombre antes de irme de tu casa, Señor. Permíteme, Señor, adorarte. Adora al Señor, iglesia. Me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando en mis debilidades quebranta mi corazón, en mi aflicción escucho decir dulcemente, Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Sientes aliento, toca mi fuerza. Tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción escucho decir
sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Un momento, ya casi terminamos. Nos queremos despedir de los que nos acompañan en las redes sociales. Que el Señor esté bendiciendo sus vidas, que la gracia de Dios siga obrando en sus corazones, y si Dios permite nos vemos el día jueves en el servicio de oración, y si no, pues hasta el domingo, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Dios de toda gracia.